Hola, bienvenidos a otro video. Este video va a ser la introducción más básica a las inversiones y para ello primero tenemos que saber de qué estamos hablando, por lo que hoy estaré explicando los conceptos más básicos que hay que conocer. Les pido que se suscriban, den like al video y me sigan en Twitter y Twitch, así como dejarme sus dudas o el siguiente grupo de términos que les gustaría que explique en otro video. Como siempre, en la descripción del video van a estar las marcas de tiempo sobre los conceptos que vamos a estar viendo por si gustan saltarse o regresar a uno de estos. Comenzando, ¿qué es una acción? Una acción es un título o documento que vuelve al propietario de dicho documento dueño de un negocio. Aquí de lo derecho puse el certificado de la primera compañía en emitir estos títulos. Es una acción del año 1606 de The East India Trading Company. Por lo que tenemos que las acciones han existido por ya más de 4 siglos. Tener acciones de una compañía tiene ventajas como poder votar para ciertas decisiones de este negocio. Si la compañía decide repartir las ganancias que tuvo, tenemos derecho a que se nos pague parte de esto y a este pago se le llama dividendo. ¿Por qué una empresa decidiría volverse pública y por lo tanto repartirse entre diferentes accionistas? Bueno, lo hacen para aumentar su capital y es una forma de financiarse. Si nos gustaría saber cuántas acciones hay aquí en la parte derecha tenemos de Yahoo Finanzas lo que se le llama Shares Outstanding o total de acciones en circulación y aquí nos diría el número de acciones que hay. Aquí arriba tenemos el total de acciones de Coca-Cola México y lo decidí poner porque es el siguiente video que va a ver en el canal. En el caso de Coca-Cola México tenemos que hay 16.806 millones de acciones en circulación. El porcentaje de propiedad del negocio se determina tomando el número de acciones que tenemos dividido sobre el total de acciones y multiplicado por 100. Un ejemplo pues muy sencillo sería si hay 100.000 acciones y yo tengo 10.000, pues tengo el 10% de las acciones. Para el caso de las compañías que vemos en este canal es un número tan grande que incluso si tuviéramos decenas de miles de acciones probablemente ni siquiera tendríamos el 1%. Esto es porque son compañías transnacionales que tienen, como podemos ver, millones de acciones que se cuentan en los miles. Pero el concepto es el mismo, somos dueños de un porcentaje de ese negocio, aunque el porcentaje pueda parecer muy pequeño. El segundo concepto que hay que conocer es otra de las formas muy comunes de empezar a invertir y son los bonos. ¿Qué es un bono? En simples palabras, es un préstamo. Existen bonos de gobierno y bonos de empresa, quiere decir que le estamos prestando dinero al gobierno o a las empresas. Los bonos de gobierno se consideran como las inversiones más seguras y esto es porque es prácticamente imposible que un gobierno nos pague, ya que si llegaran a esa situación simplemente pueden imprimir más dinero. Eso por supuesto tendría su gran cantidad de problemas, pero reduce básicamente a 0% la posibilidad de que no se nos vaya a pagar. Para los bonos de empresas se califican para saber qué tan riesgosos o seguros son. Aquí es donde puede que hayan escuchado a las llamadas calificadoras y que probablemente han escuchado las noticias sobre tal calificadora bajo la calificación de, por ejemplo, Pemex. Es la empresa más grande, más importante del país y por lo tanto es de la que más seguido escuchamos noticias. En este video no voy a hablar sobre las diferentes calificaciones, creo que eso es para un video ya más aparte, más avanzado, y qué significan cada calificación, cuándo es grado de inversión, cuándo no es grado de inversión. Eso vendrá en otro video. De momento, hasta este punto lo que yo quiero que les quede es que hay acciones, que quiere decir que somos dueños en parte de un negocio, y hay bonos que le estamos prestando dinero a un negocio. ¿Por qué emitirían bonos las empresas? Al igual que nosotros lo hacen para financiarse. Es la razón por la que tenemos deuda y es porque queremos pagar algo y aún no tenemos ese dinero. El tercer concepto que quiero explicar es renta variable. Antes de decir qué es renta variable tenemos que explicar qué es renta. Porque en finanzas renta es sinónimo de ingresos o ganancias. Por lo tanto, renta variable quiere decir ganancias variables. Y en ganancias variables tenemos el mejor ejemplo son las acciones. Yo puedo tener una acción que compré en 100 pesos y en 20 años la puedo vender en 1,000 pesos, la puedo vender en 2,000 pesos o 10,000 pesos. Es variable y si bien por diferentes métricas y estudios y
estudios y estimados yo puedo considerar más o menos cuánto es lo que puedo ganar. Nunca va a ser una cantidad exacta. Puede también que esa misma acción la venda en 20 años en 100 pesos, pero que me haya repartido 2,000 pesos en forma de dividendos a lo largo de 20 años. Otro ejemplo es un ETF, y eso será un término a explicar en un video más adelante. Y por último tenemos los derivados, que son instrumentos de inversión bastante avanzados. También lo veremos en otro video. Puse separados porque quería que se vieran aquí como una subdivisión, Forex y Commodities. Lo puse como una subdivisión porque dependiendo a quién le pregunten dirán que es su mercado en sí mismo, pero por ejemplo en Forex, si yo quiero invertir en dólares, no puedo estar seguro de si va a valer más o menos que el peso en una semana o en un mes. Por lo tanto, la ganancia que podría recibir va a ser variable. Lo mismo para commodities. Si bien todos podemos estimar que en 10 años el oro va a valer más que hoy, no podemos saber exactamente cuánto va a valer, y no podemos saber si en una semana o un mes va a valer más que este día. Yo lo considero como renta variable, y no necesariamente lo podemos considerar una subdivisión de las inversiones de renta variable. Así es como lo calificaría yo. Seguido tenemos la renta fija o ingresos fijos. Y aquí, como su nombre lo indica, podemos saber desde el primer día cuánto nos van a pagar. Por ejemplo, al día de hoy los bonos del gobierno a 30 años nos pagarían el 7.79% anual. Es decir, por cada 100 pesos recibimos 7.79 pesos. Siempre por 30 años. ¿Cuáles son algunos ejemplos de renta fija? Por ejemplo, son los certificados de la tesorería o los CETES, y podemos invertir en un CETE por un mes, 3 meses, 6 meses o un año. Si el CETE tiene una vigencia de más de un año, entonces se convierte en un bono del gobierno federal. Entre más corto el periodo, menos interés paga, y entre más larga la vigencia, más interés paga. En otras palabras, el CETE un mes es el que menos interés pagará y el bono a 30 años es el que más pagará. Cuando hablamos de empresas, seguimos hablando de bonos. Probablemente también han escuchado los CEBURES. Los CEBURES son certificados bursátiles de renta fija, y es la forma en la que una empresa coloca su deuda en el mercado bursátil, y es la forma en la que podemos invertir. El último ejemplo que quise poner es peer-to-peer lending o préstamos de persona a persona, ya que estas plataformas han estado consiguiendo bastante fama y tienen sus ventajas. Para quien pide el préstamo, por lo general tienen una tasa de interés menor, y para el prestamista o para quien presta el dinero se le paga mucho mayor que en una cuenta de banco, por ejemplo, o que en CETES o los bonos tradicionales. Para cerrar el tema de la renta fija por este video, quise poner los cuatro principales términos que hay que conocer, y es emisor, o es decir, quién está emitiendo la deuda. Puede ser el gobierno federal, puede ser alguna empresa de renombre, o puede ser o incluso una empresa menos conocida. Principal o nominal del bono es la cantidad de dinero que pide prestado el emisor. Cupón es el tipo de interés que debe pagar el emisor y se expresa como un porcentaje. Y la fecha de vencimiento es el momento en el que el emisor debe devolver el dinero. Vamos a ponerlo como ejemplo. El gobierno federal va a ser el emisor, nos está colocando 100 millones de deuda. Ese es su principal. El cupón el vencimiento va a pagar 7.79% por año a 30 años, por lo que vencería en 2051. Una vez más, siendo con el ejemplo de los 100 pesos, nos va a pagar 7.79 por año por 30 años, y al final de los 30 años nos regresa los 100 pesos. Por último, la otra forma de invertir son los commodities, materias primas o mercancía. Estos dos últimos nombres son la forma correcta de llamarlos en español, pero casi siempre vamos a escuchar que se habla de ellos en el término en inglés commodities. Son bienes básicos que se utilizan en el comercio. Se busca que tengan una uniformidad en la calidad, lo que los hace intercambiables. Por ejemplo, si yo tengo una onza de plata
esa onza de plata debe de ser igual y debe de tener el mismo valor que una onza de plata que tenga alguien en Estados Unidos. Es por eso que siempre y cuando mantengan un estándar de calidad es intercambiable. Lo mismo si estuviéramos hablando de un barril de petróleo o si estuviéramos hablando de una tonelada de trigo. Se acepta que siempre y cuando cumplan con un estándar de calidad, mi onza de oro o mi tonelada de trigo debe tener el mismo valor que la onza de oro y la tonelada de trigo de alguien más. Ejemplos son los metales, como ya mencioné, el oro, la plata, el acero, el cobre, el petróleo, el gas natural, los granos como trigo y maíz, el ganado incluso. Y algo muy interesante de estas inversiones es que si se le puse venden, pero si se venden en físico, son la forma de invertir más sencilla que hay. O sea, ir acumulando, por ejemplo, plata, o un granjero que vende su trigo, o un ganadero que vende, pues vaya, su ganado. Es la forma de invertir que más sencilla es. Y a la vez, si estamos hablando del mercado bursátil de estos materiales, entonces se manejan por contratos a futuro, que es un instrumento bastante complicado. Y de este punto lo que me gustaría que les quedara es simplemente los ejemplos de las commodities, y que si estamos hablando de invertir en ellos a través del mercado bursátil, estamos hablando de contratos a futuro, y que ese es un instrumento complicado que no sería una buena opción para unas primeras inversiones. Pero ya saben que cuando estén hablando de oro, de petróleo, si están hablando de inversiones en probablemente están hablando de contratos a futuros y que caen dentro de la categoría de commodities. Eso sería el video por hoy. Espero que les haya ayudado como una introducción, que ya conozcan más los conceptos, que si habían escuchado acciones pero no tenían claro de qué era, con este video ya saben, ya tienen una definición básica. Lo mismo para los bonos, y probablemente conocieron uno o dos conceptos más. Una vez más, si les sirvió el video, les pido que se suscriban, que le den like, que me sigan en Twitter y Twitch, y que me dejen en sus comentarios los siguientes términos que les gustaría que les explique.